Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros del otro lado. Soy el pastor Emiliano Barquet, pastor de jóvenes de los Pentecostales del área de la Bahía. Y yo soy Eric Tonales, el pastor de niños. Y queremos hacer esta conversación de teología para acercar algunos tópicos específicos que tenemos y que muchas veces en la iglesia pasamos por alto. Y el tópico específico que elegimos para esta noche es la expiación y el significado de la expiación. Por lo tanto, esta noche queremos atacar qué es la expiación y por qué está mencionada y de dónde viene el origen de la expiación. Y para dar un poquito de contexto, yo fui al Instituto Bíblico por 4 años y Emiliano también. Él fue en Argentina, yo fui aquí. Y nos hemos dado cuenta que a veces pastores ellos predican de estos tópicos teológicos, pero como no los explican en una manera que se pueda entender. Y yo no entendía muchas cosas hasta que yo empecé a estudiar y yo vi, oh, ok, sí es simple o sí, sí lo puedes explicar de una manera o hablarlo de una manera que es simple para poder entenderlo. Exacto. Y también la diferencia entre un instituto bíblico y el otro son diferentes, a veces diferentes puntos de vista, pero es interesante que es básicamente la misma teología, pero expuesta desde dos puntos de vista diferentes. Por lo tanto, esta noche queremos, yo la voy a tratar de exponer de mi lado y vamos a tener una conversación con Eric acerca de la expiación. ¿Sí? Y para comenzar la expiación, me gustaría que entendamos que la palabra expresión proviene de hacer de nuevo, o rehacer, o reconvertir, o unir, redención. Tiene muchas, puede traducirse de muchas diferentes maneras. Pero hay un versículo en Hebreos capítulo 22, 9, capítulo 22, Hebreos 9, 22. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice de la siguiente manera. Así todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este es uno de los únicos versículos en el Nuevo Testamento que específicamente pronuncia la misma palabra que se pronuncia en el Antiguo Testamento, en Levíticos, en Éxodos. Este es el único versículo en el Nuevo Testamento que habla específicamente en el hebreo la palabra de expiación en el mismo contexto de la palabra en Éxodos. Y para que entendamos de dónde viene expiación, para que entendamos de lo que viene esta palabra viene mucho antes de que el pueblo de Israel estuviera en Egipto y que el pueblo de Israel pusiera la sangre del cordero sobre los linteles de las puertas. Esto viene mucho, mucho, mucho antes de esto, sino cuando tenían que hacer sacrificios para poder tener una expiación de sus pecados, una rendición de sus pecados, ser redimidos de sus pecados. Eso es algo muy importante de entender, que la Biblia es un libro que se puede entender desde el principio, en el primer capítulo hasta el último. Todo se conecta Uh como -huh. una historia grande. Y la cosa buena de esta, hablando de esos sacrificios y hablando de la sangre, nosotros como humanos, con el principio cuando empezó con Adán y Eva, ellos comieron del árbol Uh que no -huh. tienen que comer. Y es a donde entró el pecado y pues nos han arruinado básicamente a toda la humanidad, porque todos estamos dispuestos a pecado. Exactamente. Por eso, y ahora Dios creó una manera que nosotros nos podemos purificar o nos podemos cubrir, Uh y -huh. eso es a través de la sangre. Básicamente, cuando estábamos en el huerto del Edén y fuimos descalificados del huerto del Edén o expulsados del huerto del Edén, lo que ocurre es que hay una desconexión entre la raza humana y Dios, la omnipotencia de Dios. Y como Dios nos creó a su imagen y semejanza, Él necesitó crear una herramienta por la cual podamos volver a congeniar, volver a juntarnos, volver a ensamblarnos. Y esta herramienta que él crea es la expiación. La expiación es la única herramienta que nos vuelve a conectar como raza humana con Dios. Por lo tanto, lo podemos observar en el Génesis, cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén y de repente Dios dice, ok, aquí hay que encontrar una manera de restituir esta relación
Y entonces por eso es que Caín y Abel estaban haciendo un sacrificio para poder restituir esa relación con Dios. Eso es lo que era la relación con Dios en la manera de expiación. ¿Sí? Y hay diferentes, como el pueblo de Dios no agarró la Biblia hasta que pues Moisés la escribió. Ujú, Y eso ya fue después de Éxodo, ujú, eso ya fue después que salieron de Egipto. Cuando empieza la humanidad, tenemos ciertos puntos a donde vemos que Dios se conecta con la humanidad, ujú, con Adán y Eva, los hijos, Enoch. Se conecta con ellos en estos Abraham, pero no necesariamente hay como una iglesia o no hay una congregación hasta que Dios le dice a Abraham, Abraham, sal y te voy a hacer una nación. exacto. Nosotros salimos de eso, pero cuando Dios está explicando la humanidad, necesito algo que ustedes hagan, un tipo de sacrificio, algo que ustedes puedan hacer para cubrir el pecado que ya tienen. Ujú, Y eso empieza, es a donde empezamos a ver el sacrificio. En Levíticos, cuando Dios está dando la ley a Moisés, ujú, le dice en Levíticos 23-26, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. ujú. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda excidenta a Jehová. Mm. Es más, en Génesis capítulo 3, versículo 21, el hombre acaba de ser desobediente a la presencia de Dios, el hombre acaba de ser expulsado del huerto, pero antes de ser expulsado, la palabra dice en Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Uno de los puntos de uno de los profesores míos explicó una vez que cuando Dios construyó estas túnicas, de pieles. La sangre de los animales todavía estaba sobre las pieles. Por lo tanto, cubrirlos era un pacto que él estaba haciendo, diciendo, va a haber una manera de restitución, va a haber una manera que nos podamos volver a conectar y va a ser a través de la sangre. La sangre está marcada desde el principio, desde que Dios le está haciendo las túnicas y que ellos salen del huerto cubiertos con esas túnicas. ¿Sí? También hay un versículo que me gustaría leerlo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Primera de Pedro 1, 19, dice así, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Este es el origen donde nacen las cosas en la expiación desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nuestro Dios ya sabía que nosotros íbamos a caer, que nosotros íbamos a pecar, y Él ya tenía en mente un plan de reconexión con su presencia. Sí. Nosotros restituyendo nuestra relación con Dios desde antes. Lo vemos en Levíticos y lo vemos también en Génesis, cómo Dios comienza a reconectar a su iglesia, a reconectar a su pueblo con Él. Yo no sé si ustedes han escuchado, esto es algo que me han enseñado a mí, que en todas las religiones que hay como una manera que tú tienes que trabajar Uh-huh. para llegar a Dios. Uh-huh. Pero dicen que el cristianismo es el único que Dios llegó para estar con nosotros. Exactamente. Y Él lo hizo a través de Jesús. También en Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, Uh-huh. del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios creó cuando la humanidad cayó. Uh-huh. Dios nos amó tanto que Él creó la solución Uh-huh. que nosotros necesitábamos para ser salvos. Y lo que tenemos que entender es que Dios no necesita expiación. Yeah. Nosotros, esta herramienta es para nosotros necesitamos la expiación. Por lo tanto, esto no es para Dios, sino que es para nosotros. Sí. Nosotros tenemos la necesidad de reconectarnos con nuestro origen, con nuestra creación, con nuestra esencia desde el principio. No Dios reconectarse con nosotros. Él es Dios, Él no necesita de nosotros, pero nosotros, al ser sus hijos, su creación, Él dice, yo los amé demasiado, los amo demasiado,
puse mis manos sobre ustedes, entonces ahora voy a crear una herramienta de reconexión para que ustedes se reconecten conmigo. Y ustedes pueden decir, oh, pero yo soy una buena persona, yo no necesito esto sacrificio. Es que la cosa es que la humanidad por Adán y Eva ya lo tiene. No es que no seas bueno, no es que no seas malo, es que Dios necesitaba conectarse con su creación otra vez. Necesitaba crear algo que nos podía cubrir a nosotros. Es tan poderoso la sangre de nuestro Dios. Es que esto es fundamental. Nosotros tenemos que entender como pentecostales apostólicos del nombre de Jesús. Lo que tenemos que entender es que la expiación es el mensaje más poderoso de la Biblia. No la bendición, no la multiplicación, pero la expiación. Porque todo se basa en esta reconexión de nuestra relación con Dios. Dios creando una herramienta de reconexión a través de su sangre en el principio, que se define en la cruz del Calvario, años después, pero Dios creando esta herramienta de reconexión para que nosotros nos volvamos a reconectar con Él, nos volvamos a volver a nuestro estado original con el cual fuimos formados. Por lo tanto, esta es la herramienta o es el concepto más poderoso que tiene nuestra predicación. Nuestro evangelio se basa en la expiación. El mundo reconectándose con su creador. El pecador reconectándose con Dios. El que no es salvo conectándose con su Salvador. Va más allá de solamente bendiciones y cosas así. Va mucho, mucho más allá. Y existe una división entre el hombre y Dios. En Isaías, mira lo que dice en Isaías 59.2. Isaías 59.2 dice de la siguiente manera. Pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es interesante cuando vemos en esta particular parte en Isaías que nos dice que ya no podremos escuchar, oír la voz de Dios, porque en el Génesis Adán paseaba con Dios. Sí. Y él escuchaba la voz en el huerto. Y después nos vamos a Enoc, que Enoc caminó con Dios. A pesar de que Adán fue destituido de la gloria de Dios, después tenemos una reconciliación con Enoc. Enoc caminó con Dios, escuchaba la voz de Dios. Y acá encontramos en Isaías que nos dice, todos fuimos destituidos de esto a causa de nuestras iniquidades. En otra traducción podría ser a causa de nuestros pecados. Sí. Por lo tanto, como estamos destituidos de esto, necesitamos volver a escuchar la voz de Dios, volver a reconectarnos con la presencia de Dios. Y eso es entendiendo la importancia y el poder de la sangre de Dios. En 1 Corintios 2, el primero y segundo verso. Así que hermanos, esto es Pablo escribiendo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí. Ese poder, ese es el expiación es tan importante para el mensaje que nosotros como predicadores llevamos a la gente, porque es esa sangre, ese poder, a enseñarles a la gente, todos tus pecados ya son borrados. Exactamente. Todo lo que has cargado, todo lo que tienes sobre encima de ti ya es quitado por la sangre de Dios. Él te cubrió, Él ya te limpió. Y lo que tenemos que entender es que esta división que se crea es la división a causa de que nuestro Dios es santo. Yeah. Por lo tanto, en Él no hay pecado, no hay maldad, no hay inmundicia. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos pecado, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, cuando Dios no encuentra a Adán en el huerto y dice, ¿dónde estás? No porque Dios no sepa dónde estás, sino porque el estado de pureza por el cual Adán era conocido había desaparecido a causa del pecado de la desobediencia que había cometido. Por lo tanto, allí encontramos cómo Dios no necesita expiación, nosotros necesitamos expiación. Necesitamos reconciliar esta desunión que hubo. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, necesitamos entender que esta separación de Dios nos aísla y nos condena a la muerte.
nos aísla y esto nos limita, ¿sí? Nosotros fuimos creados con la esencia de Dios, con los atributos de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros fuimos creados para vivir en una eternidad, lo cual fue limitada cuando salimos del huerto del Edén. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra del Señor que nuestros pecados son los que producen que nosotros nos muramos. La carne va a desfallecer, pero nuestra vida eterna no podemos llegar a alcanzar la vida eterna a causa de la muerte, a causa del pecado. Morimos a la posibilidad de tener la vida eterna. Sí. Y para esto existe la redención de pecados a través de la expiación. A través de la expiación. Porque sí, en sí nosotros somos eternos porque tenemos almas. Uh-huh. Y usted va a pasar la eternidad en uno de dos lugares, en el Uh-huh. cielo o en el infierno. Exactamente. Y Dios creó en su perfecto sacrificio y con su perfecta sangre, creó la puerta donde nosotros podemos tener esta eternidad con Él en el cielo. Y Emiliano tocó dos tópicos, dos temas que quizás vamos a hablar también, que es el pecado y la santidad, Uh-huh. que son tópicos que se puede pasar uno hablando casi todo el día, horas, porque son tópicos que tienen que uno lo ve tan simple, pecado es pecado, la santidad es santidad, pero es mucho más que eso. En Isaías, cuando él vio la visión de Dios y él dice que ve a los ángeles y están diciendo santo, 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 ¿qué tuvo que hacer uno de los ángeles para que él pudiera entrar? Él tuvo que agarrar uno de los coals, unos carbones encendidos y lo tuvo que tocar en su boca, y a través de ahí hizo todo el cuerpo de Isaías santo para que él pudiera ver todo lo que está pasando. Exactamente. Esta es una relación que Dios está tratando de hacer con nosotros, restablecer esta relación. Y existe una redención. Y la redención de esto es a través de la palabra de redimir. ¿Sí? Hay una redención a través de una redimisión o de redimir, que en el Antiguo Testamento está explicada esta palabra que es en referencia a comprar, a pagar, ¿sí? A liberar a un esclavo con un precio, es a comprar a un mercader una mercancía a causa de un precio. Esta palabra, redimir, que viene de la expiación, es lo que básicamente Dios hizo en el Nuevo Testamento, cuando fue a la cruz del Calvario. En realidad le estaba uniendo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ese es uno de los errores que muchas veces se cometen. Se predican solamente de un versículo, y para poder realmente conectar toda la Biblia necesitamos conectar toda la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, necesitamos entender que cuando Jesús estaba en el templo y él vino a decir, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a rechazar la ley, sino que vine a cumplir la ley, ¿sí? Pero a su vez él venía a traer gracia, él venía a traer otro método, no solo la ley, ojo por ojo, diente por diente, sino pon la otra mejilla, venía a traer otras instrucciones. Necesitamos entender que cuando él está hablando de redimir, de dar expiación, de pagar el precio, todo esto lo está haciendo a causa de que esta era una costumbre en el Antiguo Testamento, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 1, déjame ir rápidamente, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, mira lo que dice. Y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús reunía todos los requisitos para poder provocar esta expiación que era necesaria en nosotros. No solo en Primera de Pedro, pero si también vamos a Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, mira lo que dice Primera de Corintios 6, 20, dice así, porque habéis sido comprados por precio, punto y coma. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando somos reconciliados con Dios, entonces allí somos reconectados con Dios. Y también Emiliano dijo un punto que sí tenemos que ver la Biblia todo como una historia grande que se conecta desde el principio hasta el último. Y que Jesús
quiso conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, Exacto. con la iglesia, porque Mm. cuando Jesús estaba, no estaba el Nuevo Testamento, la Biblia. Él los quiso conectar a tal manera, y él se quiso conectar con los judíos a tal manera, que por eso lo crucificaron. Exactamente. Porque en Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mm. Y ahora Jesús se está conectando no solamente a Dios, Él se está conectando al Dios de los judíos, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, de Isaac. Él se está conectando al Dios de Él. Exactamente. Él se está conectando a el Dios del Antiguo Testamento para conectar toda la historia. Y tiene que haber esta reconciliación. Sobre esta reconciliación que Eric está hablando, podemos verla en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismos por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De la palabra de la reconciliación. Dios está dando una reconciliación, un reencuentro, una reconexión con Él. Aquí nos está mostrando que a través de Él es que podemos tener esto. ¿Sí? En Colosenses dice, a vosotros ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21 dice, a vosotros ahora os ha reconciliado. ¿Sí? Él siempre está en el negocio de la reconciliación. Dios quiere reconciliarnos a nosotros con Él. Necesitamos de su presencia, necesitamos estar conectados con Él, y Él quiere reconciliarnos de esta manera. Y existe una eficacia en la manera de la expiación. ¿Sí? La expiación necesita ser eficaz, y la única manera de ser eficaz, o con el poder para obrar, o con el poder para expiar, es a través de la sangre limpia, sin mancha, sin pecado, a través del sacrificio correcto. Por eso solo Jesús podía darnos esta redención en la cruz del Calvario, porque fue un cordero que no pecó, pero que tomó el lugar de pecador, y que fue a la cruz del Calvario como un pecador, por nuestras transgresiones. Fue perfecto. Y eso nos debe dar a cierto punto una confianza, porque yo no sé a ustedes, pero a mí a veces me vienen atacando memorias o cosas del pasado, cosas que he fallado en el pasado, cosas que he hecho en el pasado, y me vienen a tratar de atacar. Pero lo que yo tengo que recordar por este tema, expiación, es que Dios me cubrió. Él ya me limpió con su sangre. Él, cuando me ve a mí, Él no me está viendo mis fallas. Él no me está viendo todas las cosas en que he fallado, todas las luchas que he tenido. Él no está viendo eso. Lo que Él está viendo es su sangre. Está viendo el sacrificio perfecto que Él hizo. Él me está viendo a mí como hijo, me está viendo a mí como alguien que tomó el paso a vivir para Él. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en ese sacrificio, en esta expiación, en el punto de tener esto en nuestras mentes, es porque Dios nos amó a nosotros primero y nos cubrió con su sangre. Y es interesante cuando mencionas eso de la cobertura, porque cuando Dios cubre nuestro pecado, Él cada vez que nos va a ver, la gente por ahí nos mira con nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestro pasado, nuestra historia, nos miran porque nos conocen así. Pero cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y Él nos cubre con su sangre, entonces Él ya no mira nuestro pecado. Ya no. Él ya mira su sangre. Cada vez que Él nos mira, no mira pecado, mira su sangre. Cada vez que Él nos mira, no mira errores, mira su sangre. Y cuando ve su sangre, por eso somos aceptos. Por eso somos reconectados con Dios. Por eso es interesante entender esto, que nuestro mensaje de expiación, el mensaje apostólico de expiación, es reconectar al mundo con Dios. Es reconectar a la humanidad con Dios. Es reconectarlos para que se den cuenta
que antes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora hay una oportunidad de redención a través de la sangre del Señor Jesucristo, como lo explica en Romanos 6:14. Tenemos una liberación del pecado. Romanos 6:14 nos explica que nosotros somos liberados del pecado a causa de la redención. Y es una responsabilidad que Dios nos está poniendo ya sobre nosotros. Uh-huh. Dios ya hizo su parte. Uh-huh. Él ya vino, Él ya murió en la cruz. Él ya derramó su perfecta sangre. Él ya hizo todo lo que Él tuvo que hacer, que ya escuchamos versículos que dijo que desde la fundación del mundo Él ya tenía esto planeado para conectarse con nosotros. Él ya hizo su parte. Ahora la responsabilidad está en nosotros, Uh-huh. en usted. Uh-huh. Juan, capítulo 1, en el versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, Uh-huh. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A usted le dio esa potestad. A usted le dio esa responsabilidad para decir, sí, yo quiero ser hijo de Dios, yo me voy a arrepentir, voy a bautizarme en el nombre de Jesús y voy a recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Pero esa es la responsabilidad que cada uno tiene que tomar por ellos mismos. Exactamente. Es más, ahora que mencionas Juan, en Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, lo vuelve a repetir 2 veces en un versículo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es esta reconexión que estamos hablando? ¿Cuál es esta expiación que estamos hablando? ¿Cuál es esta redención del pecado que estamos hablando? ¿Cuál es el resultado? La vida eterna. Nos reconecta con la vida eterna, nos reconecta con nuestra naturaleza. La sangre es algo tan simbólico porque para nosotros nos da la vida. Uh-huh. La sangre carga en él el agua y el aire. Uh-huh. Eso es lo que fluye en todo nuestro cuerpo. Uh-huh. La sangre de Dios es algo tan poderoso porque es la única cosa que nos puede quitar la transgresión del pecado por eternidad. La sangre de animal no lo pudo hacer. Por eso ellos tuvieron que tener sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y tenían un sacrificio para todo. Si hacías un tipo de pecado, tenías que sacrificar esta cosa. Si hacías algo, tenías que sacrificar esta cosa. Tenían meses, tenían años. A cada tiempo tenían que hacer sacrificios. Pero con Jesús siendo el perfecto sacrificio y con la sangre de Él siendo tan poderoso y limpio, santo, Él nomás lo tuvo que hacer una vez. Y el resultado se queda ya por una eternidad. Recuerden que la palabra expiación en el hebreo lo que se traduce es cubrir. Cubre. Eso es lo que es expiación. Cubre. Entonces, como explicaba Eric, antes estaban cubriendo porque la sangre no tenía suficiente valor para cubrir todo, ¿sí? Este es uno de los puntos que yo tengo en discrepancia con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace bautizar a los niños a causa del pecado original, ¿sí? Hacen bautizar a los niños a causa del pecado de Adán y el pecado original. Pero eso es no darle el suficiente valor a la sangre que el Señor Jesús vertió en la cruz del Calvario, que viene posterior a Adán en el huerto del Edén. Por lo tanto, la sangre de Jesús era suficiente para cubrir para el pasado y para adelante. Por lo tanto, no bautizamos a los niños porque tienen pecado original, porque no cargan pecado original. El pecado original fue destituido cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, cubrió, hizo expiación, que significa cubrir. Cubrió todo eso y ahora uno se bautiza porque vive una vida de pecado. La Biblia dice, todos somos pecadores y por lo cual hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora todos estamos pasando por eso. Por lo tanto, cuando uno llega a cierta edad y entiende esto, esto es lo que necesitamos saber. Necesitamos entender el poder y la eficacia que hay en la expiación. Que la expiación lo que va a producir en nosotros es la vida eterna, ¿sí? Entonces, cuando la expiación incluye el cubrir el pecado, cubrir al pecador, expiar el pecado, cubrirlo al pecado y reconectarnos con Dios, entonces definitivamente lo que tenemos que hacer
o vemos que ocurre en este lugar es conectarnos con este versículo en Salmos capítulo 78, versículo 38. Miren lo que dice, Salmos 78, 38, dice de la siguiente manera: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Aquí está el salmista David explicándonos que esta naturaleza de nuestro Salvador, la naturaleza de nuestro Dios, como Él muchas veces nos quiso exterminar, pero cada vez que nos miraba, veía la expiación, decía, ok, no lo voy a hacer, me voy a apartar. Y esto es por lo cual nosotros todavía seguimos vivos, porque hay una sangre que nos cubre, hay una sangre que nos está protegiendo, que nos está cubriendo y nos cubre de nuestro pasado, nos cubre de cualquier cosa que haya pasado. Y eso es importante saber que él está leyendo en el Salmos. Todavía no se hizo el sacrificio, pero Dios ya tenía en mente, yo ya tengo planeado que voy a morir por ellos porque yo los amo. Nosotros, como dice David, yo que soy comparado a Dios. Exacto. ¿Qué soy yo comparado a Dios? Nadie. Entonces yo tomo la responsabilidad y hago el hecho que digo, por el resto de mi vida voy a servirle a Dios y le voy a dar mi vida. Porque Él entregó su perfecta sangre. No lo tenía que hacer. No. Él no nos necesita. No. Nosotros, todo lo que existe en esta creación todavía existe por el poder de la palabra de nuestro Dios. Él no nos necesita para hacer nada. No. Pero por el amor que Él nos tiene a nosotros, Él tomó esta expiación y Él nos cubrió. Exactamente. Y otro versículo en Salmos 32, 1 dice: bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El rey David está escribiendo estos salmos. Él que había pecado, pero que también a la misma vez estaba hecho como a manera del corazón de Dios. Él está diciendo, bienaventurado, bendito sea, menos mal que Él cubrió nuestro pecado, cubrió nuestras transgresiones y borró nuestros pecados, borró nuestras transgresiones. ¿Cuáles son los resultados de la expiación? Entonces los resultados de la expiación son los siguientes. El pecado es borrado, la culpa es quitada, el pecado es cubierto, los pecados son echados a lo profundo de la mar. ¿Sí? Eso lo dice Miqueas capítulo 7, 19, que Él echa nuestros pecados al fondo de la mar. Los pecados son echados tras las espaldas de nuestro Señor. Él no mira para atrás, Él mira para adelante. Dice que el pecado son echados en nuestras espaldas. Eso lo dice en Isaías 38, 17. Isaías 38, 17, mira lo que dice. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo y de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y por último, lo que hace la expiación, los resultados solamente de la expiación es que perdona la maldad. La expiación perdona la maldad. Y para que exista expiación tiene que haber una sustitución, tiene que haber un intercambio, tiene que haber algo que se ha cambiado por esto otro y ahora esto lo está cubriendo. Por lo tanto, el Señor toma nuestros pecados, toma nuestro pasado, lo toma, lo cubre con su sangre y este es el intercambio, la sustitución, el replanteo que el Señor hace con nuestras vidas. Y usted puede decir, ok, ya entiendo que expiación está diciendo que está cubriendo mis pecados, que fue el perfecto sacrificio, que fue santo. Ahora de mi parte, ¿yo qué hago? En Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El deber de nosotros ya es de tomar ese conocimiento y en nosotros tratar de cambiar y tratar de pensar, bueno, ya quiero vivir para Jesús, ahora voy a entregar mi vida completamente. Y empieza poquito a poquito, porque a veces hay milagros que
Dios sana a alguien que tiene una adicción a drogas y ya el Exacto. próximo día ya no hacen drogas. Pero hay otra gente que dice, todavía estoy adicto a drogas, Es pero un quiero proceso. entregar mi vida a Jesús. Es un proceso. Usted tiene que seguir el proceso y es de todos los días. Señor, me cubro en tu sangre. Señor, me cubro. Aunque yo falle, Mm, Dios todavía lo ama suficientemente para decirle, párate, mi hijo, exactamente. hija, regresa a mí y cúbrete otra vez con mi sangre. Exacto. El punto no es de nomás decir, ok, ya conozco y ya. No, No. el punto es de tratar de cambiar, crecer, Mm, de tratar de en nosotros enamorarnos más con Jesús todos los mm, días. Es un paso de todos los días. Es un paso que exacto. dice, todos los días voy a tomar esta expiación y yo me voy a convertir más como Dios. Y nunca vamos a llegar hasta que nos muramos, pues. No. Hasta que ya lleguemos al cielo y Dios ya nos quite de esta Cuerpo. carnalidad. Ya que Dios nos quite de esto, sí vamos a llegar, pero yo voy a tratar todos los días y es mi meta tratar todos los días. Sí, Señor, yo quiero tener tu sentir, yo quiero pensar como tú piensas y sí, no lo voy a tener ahora, Mm, no lo voy a tener mañana, pero un día voy a llegar. exactamente. Sí, espero que te haya ayudado esta exposición de la expiación. ¿Sí? Si tienes algunas preguntas, algunas dudas, envíanos allí, ponen un comentario. Podemos tratar de contestar algunas preguntas, pero queremos que te lleves esto. La expiación es la cobertura de nuestros pecados, la cual produce la herramienta de reconexión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar de hacer como esta serie hablando de tópicos así de teología Ujú, y tratar de explicarlo de una manera que yo lo pueda entender ujú, y que usted lo pueda entender. ujú. Porque a veces teología es muy duro para entender, pero no se tiene que ser. No, tendría que ser simple. Sí, para que Sí, todos lo puedan entender, ujú, para que todos exactamente. podamos entender la palabra de Dios. Y no nomás es porque nosotros estudiamos la Biblia o fuimos a instituto bíblico, sino porque es algo una pasión que tenemos de amar la palabra de Dios y tratar de explicarlo. Amén. Así que esperamos que tengas un buen resto del día allí donde estás escuchando. Que Dios te bendiga mucho desde aquí, desde Pittsburgh, California, Pastor Emiliano Barquet. Pastor Eric Tonales. Que Dios te bendiga, que tengas un muy buen resto del día.